Gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuando estés viendo el programa. Soy Lucía Torres, directora y presentadora del programa Diario Actualidad. En el día de hoy vamos a desarrollar el tópico de un libro llamado El reto de enseñar a escriure. En este se divide en una primera parte que tiene como referencia el tema de la lectoescritura y una segunda parte en la que este tema se desarrolla desde el punto de vista docente. Para desarrollar este libro y comentarlo, vamos a tener la presencia de grandes personas como son Lena Álvarez, una reconocida escritora a nivel nacional. Inés Martí, músico solista de la Filarmónica de Viena. Víctor Évole, exministro de Educación y actual conseller de la Generalitat Valenciana. Katia Aulà, directora del Colegio de Psicopedagogos. Almodóvar, director de cine galardonado con diferentes Oscars. Y por último, pero no menos importante, Irene Mayer, consejera y mano derecha del gobierno de Merkel. Bueno chicos y chicas, ¿cómo estáis? ¿Tenéis ganas de empezar el programa de hoy? Ansiosos por empezar. Bueno, pues para comenzar este tema vamos a introducir el programa con un chiste en la que estará la escritora Paulina Riveras del libro y estará presentado por Risto. Así que vamos a ver, ¿no?, cómo se ha dado este chiste. Será un éxito, seguro. El programa de la gente, el chiste. Gracias a toda la gente que está hoy en el plató. Muchísimas gracias a la gente que nos ve desde casa. Como siempre, tenemos un tema importante que a veces es olvidado y marginado, pero que no va a dejar a nadie indiferente. Hoy vamos a hablar de la lectoescritura. Para ello vamos a contar con Paulina Rivera, autora de El repte de ensenyar a escriure. Un aplauso para ella. ¿Cómo te sientes? Pues bien, estoy un poco nerviosa, esperando a ver cómo me sorprendéis con las preguntas. Nah, no te preocupes, va a ser un programa muy sencillo donde vamos a ir directamente al grano. Me alegro. En primer lugar, ¿cuál fue la motivación o en qué te basaste para escribir el libro? Pues mira, yo tuve la oportunidad de vivir la realidad educativa en aulas de educación infantil y la verdad es que vi cosas, actuaciones de los docentes que para mí, yo pienso desde mi punto de vista que deberían de cambiar. Entonces, a través del libro intento motivar a ese cambio y a esa mejora en las aulas de educación infantil para que se fomente la lectoescritura y que avance, que los profesores no tengan ese miedo de ofrecer al niño una educación que parece compleja pero que se puede adaptar muy bien a las aulas de educación infantil. Interesante versión. En primer lugar, me gustaría saber en qué te has basado y en qué ha influido en ti para escribir este libro. Lo que hago principalmente en mi libro es, en la primera parte, establecer bases teóricas, pues introduzco a autores referentes educativos de hace bastantes años como Vygotsky o Piaget para comparar las teorías. También ofrezco información en base a la lectoescritura y después, en la segunda parte, muestro esa realidad educativa en las aulas de educación infantil que yo he vivido, para comparar, para darse cuenta de que realmente pueden avanzar más de lo que piensan en este aspecto en las aulas. Interesante, ¿eh? Ya. Por otra parte, ¿crees que el libro puede ser útil y de ayuda para profesores actuales y futuros maestros de educación infantil? Por supuesto. Lo importante y como objetivo principal es que esto sirva de ayuda a los docentes. Eso sí, en este libro aparecen teorías en las que yo me baso para desarrollar estos temas y aspectos, pero hay que tener en cuenta que la actualidad ha cambiado y ha avanzado y evolucionado y que debemos adaptar lo que son esas teorías que nos pueden ayudar a los nuevos tiempos. Entonces hay que tenerlo en cuenta y valorarlo. Entiendo. Una vez me he leído el libro y yo, como inexperto en la materia, piensas que, o sea, has dicho que a los profesores les puede ayudar, a los maestros. A gente de la calle, a gente que tiene otros trabajos, como futuros padres, puede llegar también a ser útil. Por supuesto. De hecho, por eso está principalmente estructurado así el libro.
Sí que es cierto pues que mucha gente está poco informada, los padres, sobre todo en educación infantil, sus hijos quieren que enseguida aprendan a escribir, enseguida aprendan a leer, y no, aquí explica que cada niño tiene que ir a su ritmo, que tiene que ir poco a poco, que no se puede agobiar, que cada niño tiene sus capacidades y que todo viene y que cada niño, por mucho que empiece más tarde a leer o a escribir, se irá incorporando y adaptando al resto de sus compañeros. Entonces esto hace que los padres que lo lean se den cuenta y que asuman esa información y esa responsabilidad que tienen ante estos aspectos con sus hijos. No pueden hacer una enseñanza adelantada ni pueden meter presión a sus hijos por tema de querer que aprendan, cuando el proceso de aprendizaje es no lento, sino adecuado a cada niño. Genial, me ha parecido un libro brillante. Bien, Vale. ahora tenemos una sorpresa en este programa y va dedicada para ti, Paulina. Él es un profesor diferente, un profesor mágico, el cual, dentro de lo que cabe, ha llevado la educación a niveles insospechados. Tenemos el placer, el honor de presentar a Antonio Bona. Buenos días, Risto. Encantado de estar acá con vos, soy fan. Paulina, Encantada. esto es un presente para vosotros, por lo Muchas menos. gracias. ¿El libro lo has leído? Por supuesto, por supuesto. Sí. Bueno, la verdad que yo vengo acá, no vengo acá a hacer ningún tipo de publicidad ni nada sobre el libro, pero tengo que decir que básicamente que este libro, Risto, es una obra de arte. Yo personalmente he llevado a cabo a la práctica todas aquellas metodologías y todas aquellas técnicas que vos proponés en el libro. Y tengo que decir que el resultado, cuanto menos, ha sido exitoso. Así que nada más que darte la enhorabuena, darte las gracias por proporcionarnos este libro y esta herramienta que nos puede facilitar a los maestros la tarea en el día a día en nuestras aulas y nada más. Gracias por todo. ¿Algo que le gustaría decir? Muchas gracias, me alegro de que te haya servido y que lo pongáis en práctica, ese es el objetivo principal. Y contra más difusión, pues mejor. Esto es en beneficio a todos, así que me alegro un montón. Gracias. Ha sido un placer. Toca despediros. Sois tan amables. Risto, hasta pronto. Pronto nos vemos, ¿eh? Venga. Pues ya lo ven, un día más, tema problemático, hemos sacado nuestras propias conclusiones, hemos resuelto dudas, pero toca llegar a su fin. Recuerden, cada jueves de 10 a 11 estamos aquí con ustedes. Muchas gracias al público que ha venido, muchas gracias a la gente desde sus casas y recuerden, pónganle alegría a la vida porque la vida puede ser maravillosa. Un beso. Muy bien. Pues gracias a esta entrevista hemos visto la opinión de la autora y así como Risto le ha hecho preguntas inquietantes. ¿Vosotros qué pensáis sobre este tema? Sobre cómo ha sabido explicar la autora su libro. Pues yo, aunque en Alemania tengamos una educación ya que está muy consolidada, pienso que siempre se puede innovar y meter cosas que vayamos informándonos y creo que ha sido muy interesante la aportación que han hecho y yo creo que podemos introducir esas nuevas metodologías y podemos coger las mejores características de ellas e introducirlas en nuestro modelo alemán. Yo creo que me ha parecido muy interesante. Jo, bueno, como conseller d'Educació de la Generalitat, quiero añadir a tu propuesta de cambio, ¿no? Nosotros en la Consellería también estamos intentando cambiar, ¿no? Cambiar estas dinámicas. La autora ha explicado muy bien que se pueden aplicar nuevas metodologías y este es nuestro proyecto y nuestra intención. Interesante. Eh, más? yo como director, el libro nos ha parecido tan brillante, tan bueno, que estamos trabajando, mi equipo técnico y yo, para realizar una película basada en el libro. ¿Una película? Increíble. Eso es nuevo. Tenemos tanto nivel que nos Habrá que podemos sacarlo para permitir. algún lado, ¿no? Tenemos una idea ya pensada, la película va a estar basada en una profesora que entra en un aula, pero no de niños como en el libro, sino de adolescentes. No saben leer, no saben escribir, tienen diversos problemas. Interesante. Y la autora, y la profesora se ve incapaz de que ellos mejoren. De repente aparece el libro, se lo lee
y todo comienza a cambiar. El aula cambia drásticamente. No nos cuentes más, no nos hagas un spoiler, pero No me lo permite. ¿Cuándo? No me lo permite. cuando se estrene la película, pues aquí estaremos en este programa Por supuesto. para presentar tu película, vamos a llamar a la Queremos calidad. hablar en alemán, subtítulos en Sí, alemán, sí. por favor. Todo lo que Y vosotros queráis hablar. esperaremos- Actrices internacionales. Vale, gracias. Esperamos que nos presentes Por supuesto. y nos invites a tu estreno. Al estreno. Bueno, pues tras estas aportaciones, la continuidad del programa es una entrevista que han realizado nuestras periodistas Katia y Elena a gente de la calle a ver qué opinan sobre este tema, porque es un tema desconocido entre la gente de la sociedad y si no, pues ahora lo veréis en las entrevistas. Les han hecho una entrevista a una chica de la calle, normal y corriente, que se llama Amparo, y a 2 docentes. Y a una nena Interesante. pequeñita también les bien. han realizado una entrevista Muy y ya veréis las interesante, opiniones. interesante. Así Sí, que, sí. dentro vídeo. Soy Katia y vamos a realizar una entrevista sobre la lectoescritura a gente de la calle. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se llama? Amparo. ¿Y qué has estudiado? Periodismo. Mira, Amparo, es que estamos haciendo unas entrevistas sobre la lectoescritura en educación infantil. Y, bueno, quería saber si no le importaba participar. Claro, sí, sí. Pregunta. Vale, la primera pregunta es, ¿crees que se le da importancia a la lectura y a la escritura en edades tempranas y por qué? La verdad es que es un tema que nunca me he preguntado porque nunca me he dedicado a nada relacionado con la educación, pero no lo sé, sinceramente. No sé si se le da la importancia que requiere, no tengo ni idea. Muy bien. Y la segunda pregunta es, ¿qué crees que, que aprenden antes los niños, a leer o a escribir? No lo sé tampoco. No. A ver, me imagino que a leer y luego a escribir, porque leyendo reconocen antes las letras y luego es más fácil representarlas a la hora de escribir. Pero tampoco lo sé, la verdad. Es algo que nunca me he preguntado. Vale, pues muchas gracias. Disculpe, ¿es usted Miguel? Sí. Es que soy su vecina y me han dicho que es usted maestro. Correcto. Entonces yo me llamo Elena, era porque estamos haciendo un programa y me gustaría hacer una serie de preguntas sobre la lectura y escritura en educación infantil, por si me concedía unos minutitos. Venga. Vale, era por saber qué es lo que usted piensa sobre si se da la suficiente importancia a leer y escribir en en edades tempranas, educación infantil. Bueno, podríamos decir, mi opinión es que efectivamente, sobre todo las familias, los papás y las mamás, le dan excesiva importancia al tema de la lectura y escritura. Están muy pendientes, se preocupan mucho de ahí si mi hijo o mi hija no sabe leer, pero en cambio una compañera de clase sí, y creo que es exagerado. Es exagerado porque la educación infantil no es una edad madura para adquirir la lectura y la escritura, sí para acercarla, sí para aproximarla, pero no para dedicarle excesivas horas y trabajos en el colegio. Pero bueno, eso es como todo. Habrá profesores que sí que ceden a esa presión de los padres social y dedican muchas horas de lectivas a fichas, leer, y luego hay otros profesores que no, que se rigen más por criterios pedagógicos y de legislación y se ciñen a la ley. La ley es aproximar, pues se aproximan, se les introduce algunas letras, algunos números, pero la mayor parte del día están haciendo otro tipo de tareas que no están relacionadas con la escritura. Pues conocimiento personal, conocimiento del entorno, experiencias, talleres, etc. Ajá, muchas gracias. Y la última preguntilla era... Sí, es muy breve. ¿Qué aprenden antes los niños, a leer o a escribir? No se puede separar la lectura y la escritura. Un niño va interiorizando ambas cosas en paralelo. Aprende una palabra, a escribirla, pero también aprende a leer. Aprenderá un grupo de palabras posteriormente, pero aprenderá también la lectura. No es primero una cosa y cuando sé una cosa y la domino voy a aprender a... Primero no empiezo a leer, cuando sé leer empiezo a escribir o viceversa. No se produce así. Vale. El aprendizaje es simultáneo, pero con naturaleza. Vale, genial. Pues ya está. Muchas gracias por su tiempo y gracias. Muy bien, muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Hola, muy buenas tardes. Estamos realizando unas entrevistas a determinadas personas y queríamos realizarte una a ti. ¿Estarías dispuesta? Sí, claro. Muchas gracias. ¿Cuántos años tienes? 11 años. ¿Y te llamas? Ana. Vale, entonces, ¿qué estás estudiando, Ana? ¿En qué curso? En sexto de primaria. Muy bien.
Pues ahora te voy a hacer unas preguntas, pero sobre infantil, ¿vale? Vale. Sobre tu etapa de infantil, si te acuerdas. ¿Qué aprendiste primero, a leer o a escribir? Yo creo que a leer. Sí, ¿sabes por qué? ¿O No. no sabes? ¿No? Vale, muy bien. ¿Y crees que es importante que desde pequeñitos, desde los nenes de 3 años, por ejemplo, los nenes y las nenas, aprendan a leer y a escribir? ¿O crees que hay algo más importante? ¿O qué opinas? Sí, primero que a leer y a escribir. ¿Sí? Sí. ¿Es muy importante aprender a leer y a escribir? Sí. ¿Y qué crees que aprenderán ellos primero, a leer o a escribir? Yo creo que a escribir. ¿A escribir antes que a leer? Sí. No como tú entonces. Bueno, no sé. No sabes. No. Bueno, no pasa nada. Muchas gracias, Ana, por tu aportación. De nada. Y nada, ya nos vemos. Hasta luego. Bueno, pues continuamos con el programa. La nena, qué bonita, ¿eh? Que nos aclaraba si leer, escribir. Bueno, ¿qué opináis sobre las entrevistas? Desde mi punto de vista, yo creo que la gente no tiene mucha idea y es un tema muy importante porque sin lectura ni escritura en este mundo no vamos hacia adelante. No. Claro, parece que si no eres docente la gente no sabe qué es más importante, si leer, escribir o ambas cosas, no tienen ni idea. Esto no puede ser así. Exacto, de hecho hemos visto dos docentes y exactamente decían lo mismo, que se le da demasiada importancia a leer y a escribir. O sea, yo, bueno, personalmente, desde el punto de vista de los docentes y demás, creo que es verdad que sí que se le da demasiada importancia, que los machacamos demasiado con 3 años, con 4, Con cuando- muchas fichas todo el rato. Exacto, que los niños deberían, como se dice en el vídeo, deberían de no estar con un boli y un papel Continuamente. Exacto, todos los días. Són aportacions que des del govern no, intentaremos cambiar estas dinámicas. Nosotros tendrían que jugar, no tanto escribir. Exactamente, por eso Claro, desarrollar la crecer como imaginación. personas, Claro, primero que claro. se conozcan como niños, la autonomía personal, los padres desde casa también los machacan. Por eso es demasiado. muy importante lo que ha dicho la autora en la entrevista de Chester, que es un libro no solo enfocado a la docencia, sino a toda la sociedad en general, a Exacto, padres, sí, sí. madres, incluso Claro, tíos. Puede ser Yo útil creo que para también es todos. un tema que a veces, no sé si ya es que los padres también a veces como que lo ignoran, porque yo creo que desde la docencia en los centros escolares la visión está cambiando, los profesores ya piensan de otra forma, intentan transmitir ese pensamiento a los padres y los padres como que hacen un poco oídos sordos porque creen que sus hijos, por no aprender a escribir o a leer en infantil, no lo van a saber en un futuro. Entonces ahí empieza el estrés, el agobio y la tensión, y eso lo que va a hacer es dañar el crecimiento del Totalmente de desarrollo de acuerdo. los niños. Vale. Bueno, pues nada. Bueno, pues por último en esta sección les hemos hecho unas entrevistas a 2 profesoras muy simpáticas que tenían diferentes metodologías para desarrollar este tema de la lectoescritura y la verdad es que son bastante interesantes, así que miramos a pantalla y vamos a observar a ver qué nos dicen. Hola, somos Irene González y Lucía Martí, que somos las maestras del Cole de Enseñanza Viva. Y ahora mi compañera os va a explicar un poco qué vamos a hablar ahora. En nuestro centro utilizamos diferentes metodologías para desarrollar el tema de la lectoescritura, pero en este trocito de vídeo que vamos a realizar hoy os vamos a explicar los diferentes métodos que hemos La primera introducido. metodología que os vamos a enseñar no es solo del ciclo infantil, sino que está primaria e infantil. Y es sobre un concurso, entre comillas, que realizarán los niños en la biblioteca. Bueno, cogen libros de la biblioteca, entonces cada niño puede coger los libros que quiera en su curso y los organizamos por clases. Entonces, una vez cojan un libro, ellos vuelven a la biblioteca y llevan una reseña. De infantil tendrán un tipo de reseña y primaria otro tipo, porque no saben lo mismo. Entonces, cuando los niños hayan llevado el libro y la reseña, se les pondrá un puntito. Ese puntito significa que han conseguido el máximo de libros que se les ha pedido. Entonces, al final de cada trimestre, contaremos los puntos de cada clase y haremos un recuento. Entonces, dividiremos entre 3 lugares. El primer lugar, el segundo lugar y el tercer lugar. Los del primer lugar se ganarán, que al final del año, ganarán cada uno un libro. Lo que quieran, cogerán un libro de la biblioteca. Segundo y tercer lugar se ganarán un libro por clase. Y luego lo que también queremos hacer para que no nos salgamos los libros de la biblioteca es que al final del curso cada niño puede traer un libro que se llevará a la biblioteca, entonces los demás podrán leerlo también. Y a continuación os dejo con mi compañera que os explicará la siguiente método. El siguiente método que hemos utilizado en nuestro centro es crear una historia. Para esta historia han participado tanto los alumnos de primaria como los de infantil. En este caso, primero y segundo de primaria y todo el ciclo de infantil. Primaria, es decir, primero y segundo, ha creado la historia, es decir, la escritura, que en este caso es un libro sobre los 5 sentidos.
tras leerle la historia a los alumnos de infantil, estos lo han representado mediante dibujos. Entonces, este es el libro que, si queréis observarlo, sobre los sentidos. Se llama La magia de los sentidos. El texto lo ha hecho de los de primaria y los dibujos, tras leerles el texto, pues lo han grafiado los de infantil. Bueno, pues este es un método que hemos utilizado para que todo el colegio participe, al igual que en el de Irene. Porque queríamos hacer eso, incorporar todos los ciclos para que unos ayudaran a otros y compartiremos las ideas que tienen y todo eso. Y muchas gracias por vuestra atención y nada. Y hay que aprender siempre con la práctica y jugando, en estos casos. En Enseñanza Viva lo podremos ver. Muy bien, pues tras la publicidad, que vamos a hacer un minutillo, 2 minutillos, vamos a hacer un debate con diferentes profesores de gran renombre a nivel nacional. Así que volvemos después de la publicidad. ¡Muchas gracias! Recuerden, próximamente cada semana de 1 a 3, Cocina con Tonis, cocina con las 3 Bs, bonito, bueno y barato. Contaremos con sorpresas como Jordi Cruz o Martín Berasategui, cocineros de reconocimiento mundial. Nos vemos pronto. Bueno, Tony, ¿qué nos tienes preparado para hoy? Pues bueno, aquí tenemos, como veis, 2 tipos de huevos, huevo poché y huevo frito. Como veis, técnicas muy sencillas que llevaremos a cabo en nuestro programa, Cocinando con Tonis. Yo no elijo el perfume, él me elige a mí. Entramos en 3, 2, 1. Muy buenas, me encuentro rodeado de auténticos profesionales del ámbito de la educación. A mi derecha tengo el placer de tener a Katia. Katia es maestra de tercer curso de infantil en el Colegio Público Mariano Serra, ¿me equivoco? Exacto. Bueno, un poquito más cerca tengo a Lucía, actual coordinadora de infantil en el centro Ausesmark. Exactamente. Y bueno, tengo el placer de tener a mi vera, a mi amigo y compañero Sergi Prieto, actual director del centro educativo Enric Valor de Manises. Por el otro lado, contamos con la colaboración de Lena, que, si no me equivoco, es maestra de primero de educación infantil en el centro Vicente Blasco Ibáñez, de Paterna. Correcto. También contamos con la colaboración de Irene González, es una maestra que acaba de aprobar las oposiciones y este año empezará su labor como maestra. Sí. ¿Estás nerviosa? Un poquito, Bueno. pero muy orgullosa de estar aquí. Estarás contenta. Gracias. Y bueno, y por último nos encontramos con la mujer con más años de experiencia, una mujer que ha trabajado durante más de 30 años como maestra. Está a punto, afronta su último año de docente antes de la jubilación y se llama Paula Gil. Hola Gil, buenos días. Muy bien, vamos a hablar de muchos temas, ¿vale? Sobre el libro que ha publicado Paulina Rivera, si no me equivoco, y sobre muchos aspectos. En primer lugar, ¿quién quiere empezar? Pues... Joder, tío, me mira todos a mí. Le miramos todos a Elena, pues perfecto, que empieza Elena. Le hemos mirado todos a Elena. Ha sido unánime la decisión. Adelante, Elena, cuando quieras. Ay. No te preocupes. No, pero esto se corta, ¿no? Hombre, no, No, esto se sigue, estamos en directo. Estamos en No directo, pasa estamos en un nada. programa que es la magia. el humor es parte de nosotros. Exactamente. Así que adelante, Elena. Nos encanta reírnos, nos encanta. Pues a ver, sí que Vale. es verdad que me gustaría hablar. ¿De qué, Elena? ¿De qué? Ilumínanos. Me gustaría hablar sobre la lectura y la escritura en esta sociedad, ¿no? Porque ¿De acuerdo? creo que vivimos en una sociedad que, pues, a lo mejor sí que es verdad que en edades tempranas se le da bastante importancia a la lectura y a la escritura, pero muchas veces nos encontramos en educaciones en niveles más altos, como por ejemplo la ESO o bachillerato, donde sí que es verdad que falta una base de lectura y escritura. Exactamente. Y el problema que tenemos es que en una sociedad que sí que se escribe y sí que se lee, las personas con
puede quedar al margen de la sociedad, puede estar excluida en una sociedad en la que sí que es verdad que, ¿no?, que nos hace falta ese aprendizaje. O sea, esas personas saldrían de esa cultura de aprendizaje, por así decirlo. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, yo la verdad que estoy bastante de acuerdo porque cuando los niños no comprenden, ¿no?, lo que tú has dicho, que se les ofrece un montón de lectura continuamente en las escuelas, pero el problema está no consiste en que el niño sepa leer o escribir, consiste en que sepa meterse en lo que está leyendo, en comprender lo que está leyendo, en saber redactar y aportar ideas ligadas y con sentido. Ese es el problema. Sí. Muchas veces la gente sí que tiene la base de la lectura y escritura, pero le falta eso, la comprensión. O sea, muchos niños leen un texto, lo saben leer perfectamente, pero luego les preguntas, ¿y qué has leído? Y se quedan en blanco, no saben es lo que les excluye de la sociedad, que no saben interpretar. Claro, interpretar, Claro, y muchas veces, si tú te das cuenta, en los exámenes escriben y escriben y escriben, pero no hay una comprensión detrás, sino es algo memorístico, no hay un conocimiento teórico y práctico llevado a práctica. Exacto, pero es que ahí esa falta de base, ¿quién es el que se lo tiene que proporcionar a ese niño? Y de qué forma también. ¿Y de qué manera lo hace? O sea, yo creo que es un punto de reflexión bastante importante que no nos planteamos, ni las familias, ni los maestros, ni... Totalmente. Claro, ni la sociedad. Ahí podemos ligar que el libro habla mucho sobre trabajar con los conocimientos previos de los niños. Exacto. Pero claro, depende mucho del contexto, porque depende del capital cultural de la familia. No es lo mismo los conocimientos previos que puede tener un alumno de un colegio público en la ciudad normal, entre comillas, que un colegio CAES, donde pues... hay riesgo de exclusión social. Claro, entonces ahí el capital cultural de las familias generalmente es menor, no tienen tampoco tantos recursos. Claro, ¿no? tampoco están tan concienciados de pues leer a los niños o llevarles de excursión, ¿sabes? Yo o sea, es muy relativo. A pesar de la poca experiencia que tengo todavía en esto. La nula. No, pero bueno, ha hecho las prácticas, ha tenido... Seamos sensatos, nula. Sí. Bueno, yo estoy de acuerdo con vosotros y vosotras en general, pero también creo que poco a poco estamos intentando cambiar esto porque, ya que yo he estudiado desde hace poco, años atrás he estudiado hace poquito, veo como en las clases ya no la materia, el currículo, ya no eso, sino que hemos cambiado mucho en la mente de las personas jóvenes. Ya sí que yo veo un gran cambio y yo creo que esto poco a poco va a ir cambiando gracias se podría decir a que los es estudiantes. el yin y el yang, ¿no? Exactamente, sí. Sí, pero bueno, al final al final se necesita también de la experiencia, ¿no? De mujeres como... La experiencia es un grado. Paula, yo aprendo gracias a su experiencia y yo creo que ella se renueva. Creo que es Exactamente. importante, por ejemplo, lo que hemos podido ver del vídeo de las maestras, que tenemos que yo misma y los que sean seguir aprendiendo y cambiando. No estancarse, lo importante no. es adaptarse a los cambios que hay en la actualidad. Entonces, las aportaciones, por ejemplo, que han ofrecido las maestras, deberíamos tomarlo como referencia. Tanto esas aportaciones como muchísimas otras que hay. Porque, por ejemplo, también comparándolo con lo que hemos leído en el libro, se muestra en la metodología que han aportado cómo se trabaja la zona de desarrollo potencial, donde el adulto ayuda al niño a elaborar un texto, que es el caso de los niños de primaria. También se muestra el bastimento, la interacción entre el maestro y el profesor, que va a permitir que el alumno se apropie del conocimiento. La conciencia vicaria, donde el alumno coge prestado el conocimiento y la conciencia de la enseñanza sobre la escritura de los textos. También el traspaso, es decir, la adaptación al nivel del niño del conocimiento, y la autorregulación, es decir, el nivel top, por decirlo de alguna forma, en la que el niño es capaz de controlar la propia actividad y de producir géneros, que es lo que estábamos hablando antes al principio, de ya comprender este ámbito y poder reproducir. También es muy importante a destacar el trabajo en grupo, el conocimiento compartido, de realizar todas estas actividades de lectura y escritura, que es tan complejo, en grupo. Claro, pues está muy guay lo que nos han enseñado las profesoras en el vídeo, que por ejemplo hacían un libro con todo el cole, que la transmisión de conocimiento que hay de primaria infantil, que también pueden aprender mucho los de primaria, la imaginación. Y ya es el cambiar todos sentaditos en las mesas y la profesora sentada y explicar, sino que ya es
otro tipo totalmente diferente en la que no hay profesor y alumnos, sino que todos aprenden de todos. Y yo creo que es algo muy importante. Claro, y hablando de aprender, un tema que me gustaría destacar es cuándo se aprende a leer y a escribir, porque muchas veces... Yo creo que cada niño en realidad tiene un proceso madurativo diferente. Claro. O sea, a lo mejor hay niños que con 3 años, bueno, no lo sé. Sí, claro. No, sí, eso es lo que iba a decir yo. Perdón. Me has cortado ahí. Adelante. Es eso lo que Continúa. Lo que voy a decir yo es eso, que claro, que no tenemos que imponerle a un niño que tiene que aprender a una edad, sino que cada persona tiene su proceso de aprendizaje, pues una maduración del cerebro y todo. Exacto. No, sí. Y que no se sientan mal si no saben hacer. Eso es muy Y importante. sobre todo... ¿Cómo trabajamos el error, verdad? ¿Cómo se trabaja el error en educación infantil? En lo referente a ella, tiene toda la razón. Creo que no debemos apresurarnos, no meter prisa, porque lo importante es llegar al objetivo, más tarde o temprano, pero llegar. Y hay que tener en cuenta que cada niño, a lo mejor un niño de 3 años, eso va también con los esquemas mentales. A lo mejor un niño de 3 años tiene el esquema mental formado para empezar a leer, que un niño de 6 años no lo tiene. Pero no quiere decir que el niño de 6 años no pueda aprender a leer, sino que es por el proceso madurativo. Y en los colegios deben, yo creo que, no decir, a esta edad se tiene que aprender a leer, sino hacer un estudio de cada niño, por ejemplo, que sepa montar en bicicleta, es muy importante, que tenga el movimiento de los ojos bien para empezar a leer, que sepa comprender, y a partir de ahí pues ya podemos ampliar para empezar Luego lo del error. Un momento, Sochi, ¿quería aportar algo, Elena? Sí, nada, respecto a lo que ha dicho Lucía, que es verdad que los colegios deben concienciar, ¿no?, de que en general, bueno, entre maestros y demás, a que un niño no tiene por qué aprender con 3 o 4 años a leer y a escribir. Exactamente. Pero hay que concienciar también a los padres, porque Exacto. los padres también presionan al niño al ver que Pepito sí que lee y que su hijo no lee. Entonces, no solo somos los maestros o... No. Somos todos. los padres. Aquí está Por eso yo creo que el La libro sociedad que en general. Claro, Sí, yo creo que el libro que estamos ahora comentando pues es muy importante por eso, porque Exacto. dice que cada niño tiene un proceso madurativo, que no hay que meterles Exacto. prisas, porque si les metes prisas ellos también se frustran en decir, jope, ¿por qué yo sé leer? Esta persona no sabe leer y eso pues, a mí genera un debate en el niño y decir, seré yo más tonto, por decirlo de alguna manera, que ese niño y no, Exacto. no tiene Por por qué ejemplo, ser. Bueno, con lo que... Sí, Sí. otro tema que queríamos dar es por dónde se empieza, ¿no? ¿Por las cómo letras o se por los empieza? textos? Es decir, ¿cómo se aprende, no? O qué se aprende antes en educación infantil. ¿Se aprende antes a leer? ¿Se aprende antes a La escribir? pregunta es, ¿qué se debería aprender antes o realmente qué aprenden antes? Porque Me es sirven verdad ambas que... preguntas Es para verdad, responder a mi respuesta. es verdad que en un niño hay una necesidad de aprender a leer primero. Por los carteles que ve por la calle. Sí, no, por el contexto. Claro, que- para Los intentar- estímulos, Exacto, está rodeado de estímulos. Pero Constantemente. yo creo que en realidad va un poco en paralelo, ¿no? O sea, leer y escribir. Pueden hacerle, o sea, de leer tanto les pueden hacer esa iniciativa de querer escribir a la vez. Por eso que en clase, Esa- desde el primer momento, tenemos que meter carteles, palabras, frases, para ellos ir iniciando. Exactamente. Y cuando llegue el momento... Crear una nosotros- curiosidad, ¿no? Exacto, Sí. cuando Sí, llegue el momento que estímulos. nosotros creamos oportuno, poder ir introduciendo tanto la lectura como la escritura. Tal como ha dicho mi compañera, están íntimamente relacionados. Claro, entonces podemos decir que es un Exacto. proceso íntimamente ligado y paralelo. Claro, Va están- al mismo... Sí. Se necesitan la una de la otra. Y que cada un niño también es un mundo. Claro, ¿no? y luego- Exacto. Respecto a tu cuestión, tenemos claro que los textos están formados por frases y las frases a su vez están formadas por palabras. Exacto. Es decir, Esa es la pregunta. no hay un camino a seguir, pero podríamos decir que el camino serían, primero están las letras, sonidos, palabras, frases y llegan a los textos, ¿Correcto? ¿vale? La teoría la tenemos muy clara, pero muchas veces llevados a la práctica no realizamos un camino similar, sino que directamente pasamos a textos. Que es lo que hace también en el libro, que dice, la Exacto. teoría dice, hay que empezar con textos. Y Exacto. en la Paulina práctica Vives las no... profesoras explican que empiezan Si por nos, palabras. si nos adentramos en textos, tienen que ser textos Ujú. llamativos, textos que despierten su interés, Exacto, porque no si no ponerles se el capote. aburren. Y eso hará que si no se aburran, tarde o temprano puedan hacer sus propios textos, ya sea de cocina, ya sea cuentos, etc.
y que ellos puedan descubrir qué es lo que les gusta y no que les imponga Pero, una cosa. Claro, y desde casa se tiene que ayudar. Entonces, por ejemplo, Pero a su pregunta, es- disculpa, sí, sí. principalmente sería que las palabras al principio son lo principal. Exacto. Y a raíz de ahí podemos ya ir evolucionando hacia textos, etc. Pero, por ejemplo, ¿sería viable, como se explica en la obra de Paulina Rivera, llevar a cabo un aprendizaje de la lectoescritura no reduccionista, es decir, empezar desde los textos? Tradicionalmente, ¿no? Se empieza desde las palabras. A ver, sí, y la teoría es pero me ha esa. demostrado, ¿no? Que Claro. realmente se puede trabajar desde los textos, que se obsesionan con que los niños no van a poder. Igual que dicen, con 3 años un niño no puede hacer un libro. Claro. Sí que puede. Con la ayuda del profesor, para eso está de guía. Y por eso yo antes he querido hablar sobre los pasos, que todo comienza desde el desarrollo próximo hasta poco a poco adquirir esas habilidades O sea, para... ofrecer un bastimiento, ¿no? Sí, pero también es lo que dice andamiaje. Sergio. Claro. No hay que limitar a los niños al ser un nene de 4 años, no puede escribir un texto, pero tampoco es empezar con los niños con texto, sino, como ha dicho Sergio, empezar con palabras, que al final también es lo que han dicho las profesoras. Que no Pero poner práctica en ni clase. límites ni metas, que cada uno les dejemos y Exacto. veamos Y proporcionar si y esa ofrecer observación. continuamente. Exactamente. No, por terminar. ¿Tenéis algún tipo de aportación? O... Yo creo que lo importante, como os he dicho anteriormente, es llegar al objetivo. De una manera u otra, llegar tarde o temprano al objetivo. Digamos que es como Para evitar esa exclusión social. que es como el cuento de la tortuga de la liebre. Unos van un poco más lento, otros van más rápido, pero al final todos llegan a la meta, ¿verdad? Exactamente. De acuerdo. Un debate muy... En teoría ya hemos hablado de todos los temas. Sí, que nos han parecido importantes. Bueno, yo, si puedo... Sí, claro, me gustaría- Irene, puedes... Yo también quiero tocar un lo que tema quieras. que yo lo veo muy importante, ya que la frustración es algo que es importantísimo en la educación y que nunca debemos llegar a ese punto. Y es que no debemos tratar los errores como errores, sino hay que verlo como algo natural. Por ejemplo, un niño cuando empieza a hablar sabe que quiere comunicar algo. Por ejemplo, está llorando porque quiere comer, por tanto quiere comunicar que quiere galletas. Pero él no sabe que está hablando ni que está utilizando palabras ni nada de eso, por lo tanto, él se empezará a equivocar, empezará equivocándose. Podrá decir ida, comida, o hasta que llegue a decir comida, o quiero tal cosa. Pero lo que sabe es que quiere comunicarse, por lo tanto, busca la forma de hacerlo. Entonces, se equivoca, obviamente. Pero no lo podemos ver como un error, sino como un proceso de aprendizaje que le va a servir esas cosas para posteriormente alcanzar lo que él quiere, que es comunicarse y decir que quiere comida. Por tanto, no debemos penalizar, ¿no? Exactamente, Claro, no hay que yo tenerlo muy en cuenta. En ese sentido estoy con ella. Había una frase de Virginia Woolf, no sé si la conocéis, Sí. Sí. que decía, las ideas están en el aire, algunas mueren, otras viven. Algunas son correctas y otras son erróneas. Exacto. Y es de estas últimas donde vamos a sacar nuestro mayor aprendizaje. Es decir, si cometemos un error y no lo volvemos a cometer y a cometer, ya hemos aprendido. Por tanto, no hay que penalizar los errores. Lo que también es lo que hemos comentado antes. Muchas veces los papás a lo mejor en el habla no son tan estrictos porque ay, es pequeñito, está aprendiendo a hablar y no le dan importancia, pero como la lectura y la escritura ya es algo como mucho más importante, que sí, que la tiene, pero por lo que hemos dicho, el proceso madurativo, unos niños antes y otros después, los padres muchas veces dicen, ay, se está equivocando mi hijo, no va a llegar a nada, y eso es lo que les frustra. Les corregimos Que mucho, tienen que no llevar les su hace eso. Y proceso, una cosa exacto. que yo aprendí es que no hay que corregirles en se dice así, sino, por ejemplo, si él te dice una palabra mal, le dices, claro, y entonces la comida, y ya representas que es comida. No le dices, no se dice así, se dice comida, porque entonces les estamos frustrando y ellos piensan que no alcanzan ese conocimiento. Estoy totalmente Y de también acuerdo. quiero decir una cosa que creo que no... Por ejemplo, una frase que nos han dicho toda la vida es que para aprender a ir en bicicleta, tenemos que ir en bicicleta y nos caeremos y nos volveremos a caer, pero hay que ir en bicicleta, ¿verdad? Claro, Si me caigo 7 veces, me levanto 8. Bueno, compañeros, compañeras, ha sido un placer, pero el tiempo se nos acaba. Qué rápido pasa el tiempo. De veras que es un Es un tema muy placer, interesante. es un placer teneros aquí. Esperamos que en próximas ediciones estéis aquí con nosotros. Se nos Y queda- bueno, Gracias. estáis absolutamente invitados todos, así que muchas gracias por vuestra colaboración y por dar voz, ¿no?, a un tema tan controvertido y tan a la orden del día. Y tan Y tan olvidado. Así que muchas gracias a vosotros, oyentes, que sois los que están aquí todos los días. Y nada, un aplauso para todos. Hasta luego. Y hasta aquí, como cada viernes, el programa de Diario Actualidad. Esperamos que os haya gustado y nos vemos la semana que viene. Y, ¿qué voy a decir, chicos? A ver, Que este evento. programa
agradecimiento ha sido posible gracias a ¡Tony! y que Lucía Torres te manda un saludito. Besín. Adiós.